Fue el tipo de puerta que en retrospectiva todo el mundo está de acuerdo en que nunca debería haberse abierto. En el mundo de las subastas de almacenamiento hay momentos en los que la confianza y la bravuconería se desdibujan lentamente hasta convertirse en leyenda cuando las historias se hacen más grandes que las personas que las inspiran. Durante años Dave Hester construyó cuidadosamente una imagen basada en el dominio los instintos agudos y una presencia intimidatoria que podía silenciar una sala entera. Su llamada característica reconocible al instante por todos los espectadores de Storage Wars era más que una puja. Era una advertencia. Anunciaba que había llegado y que tenía la intención de ganar. Sin embargo, detrás de ese personaje público ruidoso e inquebrantable, existía una faceta privada de Hester que incluso sus rivales de toda la vida admitieron que nunca llegaron a comprender del todo. Protegía su vida lejos de las cámaras con la misma agresividad con la que acudía a las subastas. Las preguntas se desviaban, los límites se imponían. Ese secretismo que en su día se tachó de excentricidad se convertiría más tarde en la base de una historia que inquietó incluso a quienes siempre habían asumido que simplemente estaba interpretando un papel. El momento en que todo empezó fue extrañamente silencioso, el tipo de silencio que perdura en la memoria, porque nada parece importante hasta que de repente lo es. Era temprano antes de que hubiera amanecido, cuando un capataz de almacén llegó a un almacén privado situado en las afueras de Riverside, California. El almacén albergaba varias unidades de larga duración alquiladas bajo un alias que el personal había aprendido a no cuestionar nunca. Esas unidades pertenecían a Hester, aunque pocos empleados lo habían visto nunca en persona. A lo largo de los años, el personal trató a esas unidades con un respeto tácito. Los pagos siempre se hacían a tiempo. Nunca se presentaban solicitudes, nunca se presentaban quejas. Las normas eran sencillas y absolutas. Nada de entradas no autorizadas, nada de curiosidades, nada de discusiones. Nunca había habido motivos para interferir. Eso cambió esa mañana en particular. Según el testimonio prestado posteriormente, el capataz se percató de que una pequeña luz roja parpadeaba en un panel de control que nunca había mostrado un error. La alarma indicaba una posible infracción, una condición que el protocolo exigía inspeccionar de inmediato. Dudó. Más tarde admitiría que había algo en el pasillo que le parecía raro, más pesado de lo habitual, como si el aire mismo hubiera cambiado. La larga hilera de unidades parecía anormalmente quieta. Llamó a un compañero negándose a recorrer el pasillo solo. Sus pasos resonaron con fuerza en el frío espacio de hormigón, y cada sonido les rebotó como golpes huecos. Cuando llegaron a la puerta de la unidad, un solo detalle hizo que ambos hombres se detuvieran. El pestillo de metal, normalmente impoluto por años de desuso, tenía un leve arañazo. Era fino, casi invisible, a menos que supieras dónde mirar, pero era inconfundiblemente reciente. Desbloquearon la puerta y empezaron a levantarla lentamente. Al principio se resistió como si hubieran presionado algo pesado contra ella desde dentro. Cuando por fin se abrió, la oscuridad que había detrás parecía antinatural, más profunda que una sombra. El capataz levantó la linterna y el haz atravesó el polvo que se arremolinaba como humo. Entonces, la luz reveló una hilera de bultos envueltos en lona y colocados en posición vertical, dispuestos con una precisión inquietante. Cada bulto estaba espaciado uniformemente alineado, como si se hubiera medido a mano, como si fueran guardias silenciosos vigilando. Cuando los hombres entraron, ambos sintieron un descenso inmediato de la temperatura. Uno de ellos juró más tarde que podía ver su respiración. Se movieron con cuidado entre las hileras. Cada cubierta de lona llevaba un número escrito a mano con letra cuidada. No había etiquetas, ni descripciones, ni advertencias, solo números que no significaban nada para ellos. Se acercaron al primer fardo y tiraron lentamente de la lona hacia abajo. Lo que había debajo hizo que ambos hombres retrocedieran en el mismo instante. Se trataba de un antiguo torso de maniquí tallado en madera y reforzado con juntas metálicas. La cara había sido deliberadamente lijada, dejando solo débiles impresiones donde antes había rasgos. Incrustada en su pecho
Había una pequeña placa de latón grabada con una fecha de principios del siglo XX. Intercambiaron una mirada inseguros de si llamar a la dirección o ponerse en contacto con las autoridades cuando un débil tintineo metálico resonó en el interior de la unidad. El sonido los congeló en su sitio. No estaban solos. La mano del capataz tembló al girar la linterna en dirección al ruido. El haz de luz se posó sobre algo que claramente no pertenecía a ningún almacén ordinario. Una larga caja de madera estaba parcialmente abierta, dejando ver un borde metálico pulido. Parecía maquinaria, pero demasiado ornamentada, demasiado deliberada. Se asemejaba a algo que uno esperaría ver en una exposición médica centenaria, y no en un almacén moderno. El miedo surgió de una forma que ninguno de los dos podía explicar. Nada en aquel espacio coincidía con la personalidad de la figura televisiva ruidosa y teatral que creían conocer. Esto parecía más antiguo, más oscuro, con un propósito. Empezaron a retirarse, pero la curiosidad los retuvo un momento más. Uno de los trabajadores levantó su teléfono para hacer una foto y documentarla. Cuando se disparó el flash, la luz reveló algo que colgaba del techo y en lo que ninguno de los dos había reparado antes. Una gruesa cadena oxidada descendía desde arriba, sujetando una viga de madera suspendida a la altura de los hombros. De la viga colgaba un gancho de metal deslustrado. Se balanceaba suavemente aunque no había brisa. En cuanto se desvaneció el destello, ambos hombres huyeron de la unidad, dejando la puerta entreabierta. La dirección llegó a los pocos minutos, respondiendo a los frenéticos informes de que algo iba muy mal. El director de la instalación, un hombre conocido por su sentido práctico y su desdén por la exageración, entró en la unidad visiblemente irritado. La irritación desapareció en cuanto se percató de la escena. No se trataba de desorden ni de un desorden de coleccionista. Cada objeto había sido colocado deliberadamente. El espacio parecía preparado, comisariado, intencionado. Dio una única orden: documentarlo todo, fotografiar todos los ángulos, asegurar la unidad y avisar al inquilino. Esa última tarea recayó en el subdirector, que intentó ponerse en contacto con Hester en repetidas ocasiones. Todas las llamadas quedaban sin respuesta. Se dejaban mensajes formales y comedidos que no hacían sino aumentar la tensión. Pasaban las horas sin respuesta. Finalmente, el equipo jurídico del centro aconsejó precintar la unidad hasta que se confirmara la propiedad y se evaluara el contenido para detectar posibles infracciones. En aquel momento, creyeron que se trataba de un complicado asunto contractual, pero no sabían que se estaban metiendo en algo mucho más grande. Más tarde ese mismo día llegó un tercero. Se identificó como consultor privado autorizado por la oficina comercial de Hester. Su papeleo era impecable, preciso hasta el punto de intimidar. Se le permitió el acceso, aunque el personal observó con inquietud cómo entraba solo en la unidad. Permaneció dentro casi una hora. Cuando salió, su actitud había cambiado. Sin discutir, ordenó al personal que cerrara la unidad y prohibiera la entrada. Antes de marcharse, hizo un comentario que el capataz contaría más tarde con voz temblorosa. Dijo que esos objetos no estaban destinados a ser encontrados por nadie más que su dueño. No ofreció ninguna explicación. Luego se marchó. Después el personal se reunió en la sala de descanso para tratar de encontrarle sentido a lo que habían visto. Algunos sugirieron que se trataba de una instalación artística, otros de atrezo cinematográfico o de una excéntrica colección privada. Ninguna de esas explicaciones explicaba la atmósfera sofocante que reinaba en el interior de la unidad, ni la reacción del consultor. Fuera lo que fuese lo que había detrás de aquella puerta, pertenecía a un mundo que no comprendían, un mundo que alguien había hecho todo lo posible por mantener oculto. Lo que no podían saber en aquel momento era que el hallazgo en el interior de aquel almacén desencadenaría una cadena de acontecimientos que desembocaría en una de las revelaciones más inquietantes jamás relacionadas con una figura del universo de Storage Wars. Y el significado que se escondía tras aquellos objetos numerados y cubiertos de lienzos pronto plantearía preguntas que nadie estaba preparado para responder. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, el ambiente en el almacén había cambiado por completo. La confusión había dado paso al temor, y el inventario que no debía existir ya no era solo un rumor susurrado entre los empleados.
Se había convertido en el principio de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Los guardias nocturnos se habían negado a patrullar el pasillo donde se encontraba la unidad. Informaron de débiles sonidos suaves, chasquidos metálicos y una especie de vibración persistente en el aire. La dirección desestimó estas afirmaciones al principio, pero un silencioso entendimiento se apoderó de todo el personal. Algo iba mal en aquel espacio. No era el tipo de mal que se encuentra en los dramas televisivos o en los rumores exagerados. Era un tipo más silencioso que presionaba contra la propia razón. A media mañana un vehículo negro sin matrícula se detuvo en el aparcamiento delantero. De él salió un hombre alto pulcro, con el aspecto de alguien que ha aprendido a mandar en las salas sin levantar la voz. Se presentó como Martin Hale, representante de uno de los holdings privados de Hester. Su llegada sobresaltó al personal porque Hester nunca antes había enviado a un emisario personal. Hale solicitó una reunión a puerta cerrada y pidió todos los detalles de los sucesos del día anterior. El capataz, aún conmocionado, relató la alarma, los objetos envueltos en lona, la figura parecida a un maniquí, la cadena y la extraña maquinaria. Hale escuchó sin pestañear. Cuando terminó el relato, hizo una sola pregunta. ¿Alguien había tocado algo dentro de la unidad? El personal insistió en que no. Hale asintió aliviado. Firmó un montón de documentos que autorizaban la custodia legal temporal del contenido para evitar lo que él llamaba una mala interpretación externa. La redacción era lo bastante extraña como para inquietar al director, pero antes de que pudiera pedirle aclaraciones, Hale se encaminó por el pasillo. Se detuvo ante la unidad parcialmente resellada y exhaló lentamente. El capataz juró que Hale dudó durante una fracción de segundo, como si se recompusiera. Luego abrió la puerta y entró. Esta vez le acompañó el director del almacén. Juntos examinaron el interior con sobria atención. Lo que más le llamó la atención al director no fueron los objetos en sí, sino el orden que había detrás de ellos. Cada formulario envuelto en lona llevaba un número escrito a mano que se correspondía con un número idéntico pintado discretamente en el suelo de hormigón. Estaban ordenados cronológicamente. La fecha más antigua de las placas de latón pertenecía a los primeros años del siglo XX. El último parecía ser de poco más de una década antes. Mientras Hale se movía entre las filas, sacó de su abrigo un libro de contabilidad encuadernado en piel. El director observó que las páginas ya estaban llenas de entradas escritas en una apretada cursiva, cada una de las cuales hacía referencia a un número de objeto. Cuando Hale comparó el libro de contabilidad con la disposición física, su postura se tensó. Una entrada había sido marcada con un círculo de tinta roja, objeto número 12, Su cubierta de lona estaba atada con más fuerza que las demás, utilizando cuerda en lugar de correas de tela. Se arrodilló y aflojó el nudo. El director apartó la mirada un momento, inseguro de querer ver el contenido, pero la curiosidad le hizo volver a mirar. El lienzo cayó para revelar un objeto que ninguno de los dos comprendió de inmediato. Parecía un marco alto de madera que sostenía un cilindro de cristal rematado con soportes metálicos agrietados. Dentro del cilindro había una bobina de alambre de cobre deslustrado y fundido en varios lugares. Una etiqueta de latón indicaba que en su día había formado parte de un aparato eléctrico experimental construido por un inventor ambulante, una figura perdida para la historia, salvo por recortes de periódico dispersos. La mandíbula de Hale se apretó. Escribió algo en el libro de contabilidad y luego lo cerró bruscamente. Cuando el director preguntó por la finalidad de semejante objeto, Hale respondió con una vaga explicación que tenía que ver con los archivos privados de investigación, la conservación de equipos históricos y las complejidades de la propiedad intelectual. El director no se creyó la explicación, pero el tono de Hale no dejaba lugar a discusiones. Pasaron a otra pieza envuelta en lona y marcada con una fecha de principios del siglo XX. Esta contenía un maniquí similar al primero pero más severo. Sus extremidades de madera estaban unidas con remaches de hierro. Su rostro mostraba débiles marcas de lápiz en los rasgos que podrían haber sido esbozados y borrados innumerables veces. Su cavidad torácica se abría para revelar compartimentos internos vacíos ahora, pero manchados de óleo y pigmento.
Hale se quedó mirándolo con una expresión entre la fascinación y la preocupación. El director expresó por fin lo que todo el mundo había estado pensando. ¿Por qué un hombre conocido por las subastas de almacenes modernos poseía un archivo privado de maquinaria arcaica, prototipos experimentales y construcciones de maniquíes? ¿Y por qué los guardaba en una unidad cerrada con llave bajo un alias? Hale respondió con suavidad que Hester estaba adquiriendo objetos para un proyecto documental sobre los experimentos de ingeniería perdidos de finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos inventores nunca fueron reconocidos en su época, y su trabajo desapareció. La explicación no explicaba la opresiva quietud que reinaba en el interior de la unidad, ni la sensación de que los objetos estaban dispuestos con un propósito mucho más intrincado que el de un documental. Pero el director prefirió no insistir más. El personal no tenía motivos para intervenir. Mientras Hale examinaba el objeto número 21, una sombra, cruzó el umbral de la puerta. Había llegado un segundo vehículo negro. Esta vez bajó una mujer que se presentó como consultora de archivos contratada por el holding. Su voz era tranquila, pero transmitía urgencia. Hizo a Hale una pregunta que el director no pudo oír. Hale asintió con gesto adusto. Entró en la unidad y se quedó helada al ver las hileras de formularios envueltos en lona. Susurró que la lista de inventario que les habían proporcionado contenía menos de la mitad de los artículos presentes. Algo no encajaba, lejos. Hale le indicó que revisara cada objeto mientras él se encargaba de la logística externa. El director siguió a Hale al exterior para mantener una conversación que más tarde describiría como casi surrealista. Hale pidió que el establecimiento restringiera inmediatamente todo acceso al pasillo. Puso una importante suma como fianza por las molestias ocasionadas. Advirtió que si se filtraba alguna foto o descripción del interior en Internet o a la prensa, el holding emprendería acciones legales inmediatas. Su tono se mantuvo firme, pero bajo él latía algo más agudo el miedo. En el interior de la unidad, el consultor de archivos tomaba fotografías y notas a gran velocidad. Se detuvo más tiempo en la viga y el gancho suspendidos. Examinó detenidamente los eslabones de la cadena y luego registró las medidas. Las manos le temblaban ligeramente mientras trabajaba. A mediodía se puso en contacto con Hale y le habló con voz tensa y en voz baja. Le informó de que varios objetos no correspondían a ninguna clasificación industrial o artística conocida. Algunos tenían componentes asociados a la tecnología de grabación primitiva, pero modificados de formas que desafiaban la mecánica convencional. Otros parecían incorporar elementos biológicos, aunque degradados desde hacía tiempo. Uno de los objetos incluía diagramas manuscritos sellados dentro de un cristal que ella se negaba a abrir sin las condiciones adecuadas de laboratorio. Quedó claro que lo que Hester había coleccionado iba mucho más allá de inventos olvidados. Se trataba de experimentos, prototipos abandonados por razones que no resultaron evidentes de inmediato. Algunos llevaban símbolos de advertencia grabados en su armazón. Otras llevaban anotaciones matemáticas que hacían referencia a niveles de energía que ningún coleccionista aficionado podría interpretar. A última hora de la tarde, Hale concluyó su inspección y regresó a la oficina para dar las últimas instrucciones. La unidad debía sellarse una vez más. El personal no debía entrar bajo ningún concepto. Insistió en que todo lo que había dentro del espacio pertenecía a un archivo privado de investigación bajo estricta confidencialidad. Luego añadió una última observación. Nada de esto, dijo, concierne al público. Todavía no. Cuando se marchó, el personal permaneció en un silencio incómodo. El pasillo parecía más oscuro ahora, como si los objetos del interior hubieran absorbido la luz del día y la conservaran. Nadie quería acercarse a la puerta sellada. Nadie hablaba de las extrañas formas que se vislumbraban bajo la tela, ni de la sensación de que aquellos números pintados en el suelo formaban parte de alguna secuencia que no pertenecía a esta época. Pero la verdad ya se estaba desvelando en otra parte. Y en 24 horas el público se enteraría de que Hester no había sido visto desde 2 noches antes de que sonara la alarma por primera vez. La desaparición de Dave Hester. La noticia de la desaparición de Dave Hester no saltó como un titular. Se coló en el sector en silencio susurrado entre las casas de subastas
y transmitido en voz baja entre los compradores de almacenes que le conocían desde hacía años. Ese silencio hizo que la revelación fuera más inquietante. Hester no era el tipo de hombre que desaparece sin dar explicaciones. Era puntual, metódico y ferozmente protector de su agenda. Que desapareciera sin informar a su personal ni a sus colaboradores sugería una ruptura que nadie entendía aún. En un solo día la cuestión empezó a circular por los canales internos. ¿Se había marchado o le había ocurrido algo? Cuando los investigadores intentaron rastrear por primera vez los movimientos de Hester, encontraron una laguna desconcertante. Sus registros telefónicos indicaban actividad hasta una noche concreta, aproximadamente 2 noches antes de que saltara la alarma en el almacén. Después de eso, no había nada, ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni siquiera un ping de señal de una torre. Su vehículo, normalmente aparcado en su residencia u oficina, había desaparecido. La cámara de seguridad frontal de su casa le grabó marchándose poco después de la puesta de sol. Llevaba una bolsa pesada y cerró la puerta con cuidado tras de sí. Ese fue el último avistamiento confirmado. Se alejó con un propósito tranquilo, no con la precipitación de un hombre en apuros. Sin embargo, en algún momento entre esa entrada y la mañana siguiente, desapareció de todos los sistemas rastreables. El punto de inflexión se produjo cuando un investigador privado contratado por sus socios de producción descubrió un recibo conectado a una gasolinera remota a las afueras de Barstow. La marca de tiempo situaba a Hester allí menos de 1 hora después de salir de casa. El dependiente solo le recordó vagamente describiendo su atuendo y la gran maleta que depositó sobre el mostrador. Pagó en efectivo e hizo una única pregunta sobre la ruta que conducía a una desolada zona industrial poco frecuentada por los viajeros. Aquella región, conocida informalmente entre los lugareños como la Vieja Franja, contenía fábricas abandonadas, talleres cerrados y depósitos de suministros olvidados desde hacía más de medio siglo. El investigador condujo hasta el lugar, pero la zona era vasta, marcada por el tiempo e imposible de registrar a fondo sin ayuda. Mientras tanto, la situación en torno al almacén se volvía más extraña. El consultor de archivos que había pasado el día anterior, catalogando los objetos del interior de la unidad privada de Hester, no había regresado a pesar de prometer que enviaría un informe completo por la mañana. Hale intentó ponerse en contacto con ella en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta. A mediodía se dirigió a su oficina, pero se enteró de que no había llegado. Su vehículo apareció aparcado frente a una biblioteca pública a 2 ciudades de distancia. Su teléfono yacía en el asiento del copiloto, apagado pero intacto. Nada en el interior del coche sugería una lucha, pero ella también había desaparecido a las pocas horas de entrar en el almacén. El personal del almacén empezó a susurrar entre ellos, conectando hilos que no se atrevían a expresar en voz alta. Primero la alarma de la unidad, luego los objetos extraños, después la inquietud de Hale. Ahora 2 personas han desaparecido en el lapso de 2 días, ambas vinculadas directamente al contenido de ese espacio. La dirección insistió en que no había ninguna conexión, pero el miedo tiene una forma de moldear su propia lógica. Los trabajadores evitaban el pasillo, ya que decían sentir una sutil presión en los oídos cuando pasaban por allí, como si el aire fuera más denso allí que en cualquier otro lugar del edificio. Esa misma tarde, Hale recibió un sobre de seguridad entregado por mensajero. En su interior había copias de varias páginas del libro de contabilidad encuadernado en cuero que había consultado durante su inspección. El sobre no contenía remitente, firma ni explicación alguna. Las páginas contenían anotaciones correspondientes a números de objeto que el director del almacén no había visto, lo que significaba que el libro mayor describía artículos no almacenados en las instalaciones de Riverside. Más inquietantes aún eran las notas marginales escritas con una letra diferente. Esas notas describían pruebas de campo de décadas pasadas, haciendo referencia a lugares aislados, lecturas electromagnéticas anómalas e incidentes calificados de fallos operativos. Una nota describía un experimento realizado a finales de los 1940s en el que se utilizó un aparato de bobina casi idéntico al que se encontraba en el interior de la unidad de Hester. El resultado, según la anotación, había sido calificado de catastrófico.
Hale leyó las páginas con creciente alarma. Si esos documentos eran auténticos, Hester había adquirido no solo maquinaria oscura, sino componentes de programas de investigación, envueltos en el secreto mucho antes de que él naciera, programas que podrían haber sido abandonados, porque sus resultados eran impredecibles o peligrosos. Hester afirmó pretendía sacar a la luz esa historia. Hale intentó inmediatamente ponerse en contacto con los asesores jurídicos del holding, pero la llamada se cortó 3 veces antes de conectar. Cuando por fin se puso en contacto con ellos, habló con frases entrecortadas y urgentes, insistiendo en que elevaran el asunto a las autoridades federales. Los asesores rechazaron la idea, advirtiendo que cualquier revelación podría dar lugar a especulaciones públicas de que su cliente estaba implicado en materiales prohibidos. Hale terminó la llamada frustrado. En otro lugar, el investigador privado que había rastreado los últimos movimientos de Hester regresó a la antigua franja para una segunda búsqueda. Al explorar los pasillos industriales abandonados, el haz de su linterna reveló maquinaria oxidada, andamios derruidos y polvo lo bastante espeso como para difuminar las huellas. Pasó casi una hora antes de que encontrara algo inusual. Huellas de neumáticos lo suficientemente frescas como para indicar un paso reciente. El patrón coincidía con la banda de rodadura del vehículo de Hester. Las vías conducían a un almacén cerrado con un letrero descolorido de un fabricante de productos electrónicos que había cerrado hacía más de 30 años. El investigador se acercó con cautela y observó que una de las puertas laterales estaba ligeramente entreabierta. En el interior el aire parecía cargado como si la electricidad estática se adhiriera a todas las superficies. Los viejos cables colgaban del techo como enredaderas expuestas. El espacio interior estaba vacío salvo por un único objeto que descansaba cerca del centro. Era una caja de madera similar a las que se encontraban en el almacén de Hester, marcada con un número escrito con la misma letra cuidadosa. El investigador la fotografió desde lejos, se acercó y levantó la tapa. Lo que vio le dejó helado. La caja estaba vacía, salvo por un trozo de papel que descansaba en el fondo con una frase inscrita en letras mayúsculas. El mensaje decía que la recuperación estaba incompleta y que el inventario restante sería asegurado. La nota terminaba con las iniciales DH. El investigador se retiró conmocionado y sin saber si el mensaje indicaba que Hester había estado aquí o que otra persona había utilizado su identidad. Cuando regresó a su vehículo, percibió un leve zumbido que salía del edificio que tenía detrás a intervalos irregulares, bajo y resonante. Pensó en llamar a las fuerzas del orden, pero dudó. Sin pruebas de un delito, temía que le tacharan de inestable. En lugar de ello, remitió las fotografías a Hale junto con un breve mensaje en el que le instaba a extremar las precauciones. Cuando Hale recibió las imágenes, comprendió que la cronología de los acontecimientos se había comprimido más rápido de lo que nadie había previsto. Hester había estado trasladando objetos fuera de la unidad de Riverside. El descubrimiento sugería que los objetos del almacén privado eran solo una parte de un inventario mayor disperso por múltiples lugares ocultos. Lo que más alarmó a Hale fue la letra manuscrita. La inscripción del interior de la caja coincidía con ejemplos confirmados que eran de Hester. O bien había colocado la nota él mismo, o alguien había replicado su escritura con inquietante exactitud. Ninguna de las dos posibilidades ofrecía consuelo. Esa noche, el director del almacén tomó una decisión que había evitado durante 2 días. Entró solo en las instalaciones de Riverside y se dirigió hacia la unidad precintada. Quería pruebas de que el contenido del interior no había sido alterado ni sustraído. Cuando llegó a la puerta se paró en silencio antes de desbloquearla. Al abrirla, vio inmediatamente que algo había cambiado. Faltaba uno de los formularios envueltos en lona cerca de la fila central. El suelo que había debajo mostraba una débil marca de arrastre que conducía hacia la parte trasera de la unidad donde las sombras se espesaban de forma antinatural. El director retrocedió instintivamente. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, ya no se limitaba a personas desaparecidas o documentos inexplicables. El propio inventario se movía y la única persona que podría haber entendido por qué había desaparecido en un paisaje de maquinaria olvidada y huellas desvanecidas
dejando un rastro que amenazaba con desentrañar todo lo que había pasado años ocultando. El invento que nunca debió revivir. Por la mañana, la desaparición de uno de los formularios envueltos en lona había desatado un pánico controlado en el interior de las instalaciones de Riverside. La dirección intentó minimizar la situación sugiriendo que Hale o el consultor de archivos podrían haber movido el objeto durante su inspección. Sin embargo, el personal sabía que eso era imposible, ya que habían observado la unidad sellada bajo llave y vigilada. Nadie había entrado desde que Hale se marchó. Aún así, el objeto desaparecido seguía en paradero desconocido, dejando un espacio hueco en el suelo de cemento, donde un número cuidadosamente pintado ya no se alineaba con nada que hubiera encima. El director se dio cuenta de que la narración que tanto había intentado racionalizar se estaba deslizando hacia algo que desafiaba el procedimiento y la lógica. Esa misma mañana, Hale llegó de improviso con el cansancio, que no se debe a la falta de sueño, sino a la proximidad de algo profundamente inquietante. Pidió acceso completo a la unidad, y cuando vio el espacio vacío su expresión se tensó en una sombría confirmación. Se quitó las gafas, miró fijamente el vacío que tenía ante sí, y susurró algo que el director apenas captó. Dijo que la secuencia había comenzado. Era la primera vez que hablaba de un modo que sugería que sabía mucho más de lo que había revelado. El director le presionó para que le diera detalles, pero Hale solo ofreció fragmentos, dando a entender que los objetos almacenados aquí formaban parte de un sistema mayor diseñado décadas antes, un sistema destinado a funcionar solo cuando todos los componentes estaban presentes. El objeto desaparecido, dijo, podría haber sido el catalizador. Hale recuperó de nuevo el libro de contabilidad, hojeando páginas gastadas hasta llegar a una entrada marcada con una fina cinta azul. Sostuvo el libro abierto para que lo viera el director. La entrada describía un aparato diseñado en torno a un primitivo bucle de retroalimentación energética teorizado pero nunca completado. Sugería que el prototipo podía generar efectos no del todo comprendidos por sus creadores. Las notas también hacían referencia a un lugar de pruebas a finales de los 1940s, donde el aparato había sido activado brevemente antes de ser desmantelado. El informe afirmaba que el proceso de activación producía una anomalía, una distorsión que no se medía en distancia o peso, sino en variación temporal. El lenguaje era críptico, pero inequívocamente serio. Según el informe, el experimento se había sellado y dispersado por distintos lugares de almacenamiento para impedir su reconstrucción. Mientras Hale leía en voz alta el director, sintió una frialdad que se extendía por la unidad y que no tenía nada que ver con el flujo de aire. Si el libro de cuentas era exacto, Hester había estado recogiendo componentes de un experimento abandonado, originalmente separados por seguridad. Pero ¿por qué Hale teorizó que Hester podría haber tropezado con fragmentos durante su carrera de almacenista, quizá adquiriéndolos sin saberlo antes de reconocer un patrón? Una vez consciente, es posible que persiguiera deliberadamente las piezas restantes. El director preguntó por qué alguien reconstruiría un experimento catalogado como peligroso, pero Hale no respondió. Su silencio implicaba una verdad demasiado inquietante para articularla. Mientras tanto, el investigador privado de la vieja franja continuaba explorando leads cerca del almacén de electrónica abandonado. Había vuelto con equipo adicional, decidido a examinar el zumbido que había surgido tras descubrir la caja vacía. La segunda vez que entró en el edificio, mantuvo la linterna baja y escuchó el patrón del zumbido. Pulsaba de forma constante, más lento que los latidos de un corazón, pero lo bastante fuerte como para hacer vibrar vigas metálicas. Rastreó el sonido hasta una sección del suelo en la que se había limpiado el polvo formando un círculo perfecto. En el centro había un símbolo dibujado con tiza oscura, parecido a las anotaciones matemáticas que aparecían en las páginas del libro de contabilidad enviadas anónimamente a Hale. El investigador se arrodilló y tocó el suelo. Hacía calor. Tomó varias fotografías y se dirigió con cautela hacia la esquina más alejada del almacén, donde descubrió un conjunto de huellas frescas que conducían a una puerta lateral. Sus pasos continuaron hacia el exterior en la tierra, antes de desviarse en dirección a una central eléctrica cerrada a medio kilómetro de distancia.
El investigador le siguió durante varios minutos antes de detenerse bruscamente. Su radio sintonizada en un canal privado emitió una ráfaga de estática, seguida de su propia voz grabada esa misma mañana. Se quedó paralizado mientras el aparato reproducía su conversación anterior, en fragmentos distorsionados. Cuando terminó la transmisión, la radio reanudó el silencio normal. Hale se estremeció por la intrusión. Algo al parecer estaba interactuando con su equipo. De vuelta en Riverside, la tensión llegó a un punto de ruptura, cuando Hale pidió permiso al director para abrir uno de los formularios cubiertos de lona que quedaban y que correspondía a un número cercano al objeto desaparecido. El director accedió a regañadientes. Juntos descubrieron una consola de madera desgastada provista de diales de latón interruptores y una cámara central para el estabilizador del equipo. El director consideró absurdo el término, pero Hale insistió en que el prototipo estaba destinado a regular la salida del aparato mayor al que se hacía referencia en el libro de contabilidad. Sin el estabilizador, el sistema se distorsionaría de forma impredecible. El director preguntó por qué Hester conservaría un objeto así con tanta meticulosidad. Hale echó un vistazo al techo de la unidad donde aún colgaban la cadena y el gancho. Afirmó en voz baja que algunos creían que el experimento original despertaba el interés de quienes buscaban sistemas de energía que funcionaran más allá de la física convencional. Mientras documentaban el estabilizador, el director notó un leve temblor bajo los pies. Supuso que se trataba de maquinaria procedente de otro lugar de las instalaciones hasta que Hale levantó la vista bruscamente. Hale preguntó si había sentido eso antes y el director dijo que no. Permanecieron en silencio mientras otra sutil vibración recorría el hormigón. Respondían a un movimiento invisible. Hale se apresuró hacia la entrada de la unidad y entró en el pasillo. Vio parpadear una vez la hilera de luces de arriba y recuperarse. Aquella reacción desencadenó una decisión inmediata. Le dijo al director que tenían que acelerar la catalogación de todos los objetos. Se les acababa el tiempo. Mientras los dos hombres trabajaban, el personal del almacén se reunía cerca de la oficina para comprobar el inventario del almacén. Otros argumentaban que abandonar sus puestos podía exponerles a repercusiones legales si el holding presentaba reclamaciones. La televisión de la sala de descanso sonaba tranquilamente de fondo hasta que un repentino boletín de noticias interrumpió la emisión. Un reportero anunciaba que una pista anónima había llevado a las autoridades a registrar un canal de desagüe donde el director se apresuró a llegar instantes después. La zona estaba acordonada por la policía, aunque los agentes parecían no estar seguros de la gravedad de la situación. El vehículo fue extraído lentamente. Su chasis estaba cubierto de barro, aunque su exterior no presentaba daños evidentes. Las ventanillas estaban intactas, el maletero estaba cerrado. Cuando los agentes abrieron la puerta del lado del conductor, lo que encontraron intensificó el misterio. Mientras las llaves permanecían en el contacto, el asiento se ajustaba a las preferencias de conducción conocidas de Hester, pero no había indicios de que hubiera salido del vehículo ni de que nadie más hubiera entrado en él. El investigador llegó poco después y le mostró a Hale las fotografías del círculo de polvo caliente y el símbolo de la tira antigua. Hale las estudió y las relacionó con una serie de diagramas del libro de contabilidad. Intentó reconstruir el dispositivo. El objeto desaparecido de la unidad ribereña, la caja en la antigua franja y el círculo caliente sugerían la misma verdad. La reconstrucción ya había comenzado. El director no quiso considerar quién estaba activando el aparato. Hale dudó antes de responder. Si Hester estaba detrás, dijo, entonces había cruzado un umbral que no podía deshacerse. Si él no estaba detrás, no sabía qué había hecho Hester. Aquella noche, el temblor bajo las instalaciones ribereñas se intensificó. Las luces volvieron a parpadear y por primera vez desde el descubrimiento del contenido de la unidad, el personal oyó un sonido que resonaba débilmente a través de las paredes de hormigón, un tono bajo y vacilante que parecía el despertar de algo. El ajuste de cuentas en la oscuridad. Las 24 horas siguientes se desarrollaron con una tensión que parecía casi sensible. Los temblores volvieron a intensificarse. Hale permaneció en el lugar dividiendo su tiempo entre la revisión del libro de contabilidad,
la inspección de los objetos restantes y la emisión de instrucciones mesuradas pero urgentes tanto al personal como a los contactos externos. Aunque intentó enmascarar su miedo, la verdad se filtró a través de su compostura. El patrón era inconfundible. El objeto desaparecido había desencadenado algo. Los temblores, las luces parpadeantes y la distorsión del libro de contabilidad, escrito con aquella mano desconocida. Aquella sección advertía de que la activación no era un momento sino una progresión. Comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible, y luego se fue profundizando hasta que el sistema alcanzó un punto de no retorno. El investigador privado regresó por última vez a la antigua franja, impulsado a partes iguales por el deber y el creciente temor. Siguió las huellas con firmeza. Las huellas conducían a una alcantarilla de desagüe no muy lejos de donde se había encontrado el coche de Hester. En el interior de la alcantarilla, el investigador descubrió un fardo de lona rasgada que coincidía exactamente con el material utilizado para envolver los formularios numerados de la unidad Riverside. Los bordes estaban destrozados, no cortados, y la superficie presentaba manchas oscurecidas de algo que no era ni orgánico ni mecánico. Entonces, más fuerte ahora, más cerca, vibró bajo la tierra como un pulso que no pertenecía a ningún ser vivo. Hale interpretó las fotografías con sombría claridad. El lienzo rasgado significaba que el objeto desaparecido había sido desenvuelto, expuesto y posiblemente activado. Cruzó el número del suelo con la anotación del libro de contabilidad y descubrió que algo emanaba de los otros intencionadamente hacía décadas. Porque una vez despertado, no necesitaba una fuente de energía en el sentido convencional. El libro de contabilidad decía con letra de terse que el núcleo reaccionaba a las condiciones ambientales, respondiendo al movimiento, al calor e incluso a las señales eléctricas de los equipos cercanos. Cuando estaba activo, alteraba su entorno de forma que era casi imposible rastrearlo. Cuando Hale compartió su interpretación con el director, las luces de las instalaciones se atenuaron en una onda sincronizada que recorrió el edificio. Los monitores de seguridad parpadearon con estática. El temblor que habían sentido antes volvió con mayor intensidad, vibrando a través de las estanterías metálicas y haciendo sonar la puerta de la unidad sellada. El director y Hale intercambiaron una mirada que no requería palabras. Se tocaron, pero el aire se sentía cargado lo bastante espeso como para saborearlo. La cadena suspendida del techo se balanceaba suavemente, aunque ninguno de los dos hombres se había movido cerca de ella. Cuando Hale entró, su teléfono crepitó con la misma distorsión registrada por la radio del investigador. Una débil voz casi perdida en la estática repitió una sola frase. Parecía estar diciendo algo en el sentido habitual. Era más bien una huella, un eco residual provocado por el despertar del aparato. Hale instó al director a abandonar la unidad de inmediato. Volvieron al pasillo justo cuando se produjo otro temblor bajo sus pies. Las luces se apagaron durante 3 segundos. Cuando regresaron, la unidad sellada que tenían detrás estaba abierta. Ninguno de los dos la había tocado. Dentro, la fila central estaba vacía, sus placas numeradas brillaban débilmente bajo la dura luz fluorescente. En ese momento, el investigador privado llegó a las instalaciones agitado y sin aliento. Informó de que había visto un destello de luz pálida en el interior de la alcantarilla de drenaje antes de correr hacia su coche y conducir hasta Riverside, convencido de que había presenciado cómo algo emergía de la propia tierra. Hale escuchó pálido y firme, y luego tomó una decisión que el director dudó, dividido entre el protocolo y el instinto. Hale insistió con un nivel de urgencia que nunca antes había mostrado. El sistema se estaba alineando, dijo. Lo que había permanecido oculto durante décadas se estaba ensamblando de nuevo, utilizando como catalizadores tanto los componentes almacenados como las condiciones ambientales. Minutos después, las alarmas de las instalaciones gritaron por los pasillos. El personal salió en tropel del edificio mientras Hale permanecía dentro. Se acercó solo a la unidad, que se intensificó. El investigador privado intentó detenerle, pero Hale insistió en que tenía que ver el aparato antes de que se completara la secuencia. Lo que ocurrió a continuación solo se contaría a través de fragmentos. Las cámaras de la instalación captaron breves destellos de luz que se deformaban a través de los fotogramas como si se curvaran alrededor de un campo invisible.
Grabaron siluetas de los objetos numerados vibrando, desplazándose, alineándose en una forma irreconocible de sus formas individuales. Hale borró todas las grabaciones. Cuando los equipos de emergencia llegaron 20 minutos después, los temblores habían cesado y el edificio había enmudecido. La unidad permanecía abierta. Los objetos numerados habían desaparecido, cada uno de ellos. Solo quedaba polvo en los números pintados. Hale no estaba en ninguna parte de las instalaciones. El investigador privado había sido arrojado inconsciente contra una pared, pero sobrevivió. Informó haber visto una forma que se formaba en la puerta de la unidad sin entender nada. La explicación oficial dada a conocer al público hablaba de fallos estructurales, materiales inestables y un sistema de alarma mal interpretado. Pero quienes estuvieron allí aquella noche sabían que no se había dicho la verdad en voz alta. El inventario descubierto en el almacén privado de Hester no había sido una colección. Había sido un mecanismo y una vez despertado no permaneció. Fue por lo que llegó a ser. Algo que se coló entre las líneas de la historia registrada. Algo que se movía cuando nadie miraba. Algo que podría seguir moviéndose.